3. Pacto y reino. Introducción. Establecer definiciones fundamentales de los términos y conceptos importantes es una parte necesaria en el desarrollo de un conjunto de herramientas metodológicas. Tenemos por delante dos preguntas sencillas. ¿Qué es un pacto? ¿Y qué hace un pacto? Primero, la definición de un pacto. Un pacto es un compromiso asegurado. Dos partes se comprometen entre sí. Sus compromisos a menudo se resumen en declaraciones como yo me comprometo a, usted se compromete a. Pactos diferentes tienen diferentes tipos de compromisos y los variados tipos de compromisos en estos pactos traen como resultado diferentes tipos de pactos. Sin embargo, un compromiso en y de sí mismo no es un pacto. Deben establecerse sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los compromisos de las partes. Esto añade un grado de legalidad y formalidad que un compromiso genérico no conllevaría. Analizaremos las sanciones más adelante. Puesto que Dios es una de las partes contrayentes en los pactos que estamos considerando y que los pactos no son una característica natural de la relación entre el Creador y la criatura, todos los pactos son el resultado de la propia y libre iniciativa de Dios para llevar a cabo sus propósitos y hacerle bien a la humanidad. Los pactos no son opciones como o lo tomas o lo dejas. Dios impone sus pactos al hombre y determina los compromisos. Sin embargo, ese lenguaje de no negociabilidad e imposición no debería imposibilitarnos ver los pactos como una condescendencia llena de gracia y amable. Cada pacto provee bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. Los pactos fomentan la comunión del hombre con Dios y su disfrute de Dios más allá de la naturaleza. Nehemías Cox expresó estos matices cuando lo definió un pacto entre Dios y los hombres como una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que Él otorgará al hombre, la comunión que ellos tendrán con Él y la forma y los medios por los cuales esto será disfrutado por ellos. B. Las sanciones pactuales. Las sanciones pactuales son las amenazas que hacen obedecer y aseguran el cumplimiento de los compromisos pactuales. Garantizan que todos los compromisos se cumplirán, ya sean las promesas para conceder o para ejecutar algo. Quienes hacen promesas tienen que cumplirlas. Quienes juran obediencia tienen que ser obedientes. En los pactos del antiguo cercano Oriente, a menudo se imponían sanciones simbólicamente, al cortar animales en pedazos y caminar en medio de las partes divididas. Los cadáveres presentaban una imagen vívida de las consecuencias de la infidelidad. La idea de tales ceremonias era formalizar los compromisos para entrar en pacto al proteger estos últimos con amenazas. Hay varios pasajes bíblicos que describen un proceso similar de sanciones impositivas, así como la realidad de sus amenazas. Por ejemplo, Jeremías 34, 18 al 20. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Algunos de los habitantes de la tierra hicieron un pacto para liberar a sus esclavos judíos, y la manera en que hicieron el pacto fue pasando entre las partes de animales cortados en dos. Eso fue un juramento con una maldición,
Y Dios está diciendo que Él derramará sobre ellos la maldición que ellos mismos juraron llevar si no cumplían su compromiso. Dios habla en términos similares en el Salmo 50, versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Un ejemplo importante de sanciones que solemnizan compromisos para entrar en pacto se encuentran en 1 Samuel capítulo 20 versículos 12 al 16 y dice: Entonces Jonatán dijo a David: El Señor, Dios de Israel, sea testigo, cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así lo haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te hago saber y te lo envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, y aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 16 es una declaración resumida del pacto. El compromiso de Jonatán es promover y proteger a David como el sucesor del trono. Para solemnizar su compromiso, Jonatán invocó al Señor para que lo maldijera si no cumplía su palabra. Que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada sí. No se realizó ritual de sangre alguno, pero una amenaza autoimpuesta estuvo igualmente presente. Además, el versículo 16 llama pacto al compromiso bajo juramento. El mismo proceso tuvo lugar en Génesis capítulo 15 versículos 9 y 10 y el 17, donde Dios le ordenó a Abraham que cortara una variedad de animales por la mitad y colocara sus mitades en lados opuestos. Cuando Dios pasó entre aquellas mitades en una teofanía, tomó el juramento de muerte sobre sí mismo. En resumen de los pasajes es que, aunque los pactos fueron inaugurados de maneras diferentes, las sanciones son un rasgo característico entre ellos. Otro pasaje que explica la necesidad de las sanciones para hacer pactos es Hebreos 9, 16 al 17, que dice lo siguiente: Porque donde hay testamento, es necesario que se establezca la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esta traducción no es adecuada. Una más fiel sería: porque donde hay un pacto, la muerte del pactante tiene que ser jurada, porque un pacto es ratificado por los cadáveres, ya que no tendría ningún poder mientras el pactante viva. Palabras claves como diateque, ferestai, necrois afectan en gran medida la interpretación. Cuando el Antiguo Testamento habla de un pacto, diateque, y cuando se hacen pactos, se cierran entre partes pactantes vivas. No son testamentos para ser activados en el momento de la muerte. Así que, cuando el escritor de Hebreos equipara el nuevo pacto con un pacto de la historia de Israel, sería bastante ajeno al lenguaje bíblico y la historia de los pactos bíblicos que aparezca de repente el concepto de la última voluntad y testamento. En cambio, en el contexto del uso que hace la Biblia del pacto como un todo, el contexto de Jeremías 31, de Hebreos en general y de Hebreos 9, es natural interpretarlo como un pacto, no como un testamento. La siguiente cuestión exegética trata con lo que tiene que hacer el pactante. El texto dice que la muerte del pactante tiene que ser, el verbo griego es ferestai, y la ESV lo traduce como establecida, interpretando ferestai
como presentar algo como evidencia, pero también es necesario leer Ferestai a la luz del contexto más amplio de Hebreos y en conexión con una palabra similar, prosfero, usada muchas veces en Hebreos para referirse a las ofrendas sacerdotales. En el contexto de la realización de un pacto, el pactante no es sacrificado, prosfero, pero se nos dice que la muerte de éste tiene que ser presentada como evidencia o jurada, ferestai. La idea es que para hacer un pacto tenemos que hacer un juramento que garantice la participación y el cumplimiento de los compromisos pactuales. En este sentido, la idea de presentar como evidencia sigue estando a tono, pero no es la muerte real del pactante, sino su muerte potencial la que es presentada como evidencia en una transacción pactual. Esto se alinea con el uso de diateque que hace el Antiguo Testamento para describir los pactos entre partes pactantes vivas, no muertas. Por tanto, la traducción debería ser: porque donde hay un pacto, la muerte del pactante tiene que ser jurada. La siguiente cuestión tiene que ver con la frase preposicional epinecrois, traducida como con la muerte. En la Reina Valera 1960, la frase preposicional epinecrois no debería traducirse con la muerte. La palabra griega necrois no se refiere al acontecimiento de morir, sino a estar muerto. En toda la carta de Hebreos, esta palabra se refiere a cadáveres y al estado de estar muerto física o espiritualmente. En el versículo anterior, la palabra para el acontecimiento de morir, thanatou, se usaba para decir que el acontecimiento de la muerte tiene que ser jurado por quien está pactando. Sin embargo, aquí estamos tratando con una palabra diferente que no se refiere al acontecimiento de morir, sino al estado de estar muerto. Además, necroes es un sustantivo plural. Las cosas muertas, no una cosa muerta. Si se toma esto en cuenta, la traducción de la Reina Valera 1960 debe decir con las muertes, que no tiene ningún sentido en relación con la última voluntad y testamento. Palmer Robertson, señalando que la palabra pacto es singular, pero que la palabra cuerpos es plural, comentó: solo se requiere un cuerpo para la activación de una última voluntad y testamento, pero se asocian inmediatamente una multitud de cadáveres con la inauguración de una relación pactual. Robertson está exactamente en lo correcto, y a la luz de esos argumentos deberíamos leer esta frase como por cadáveres o sobre cadáveres. El Salmo 50, versículo 5, en griego, refuerza esta traducción: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El versículo afirma que los pactos, nótese bien, diateque, son hechos con sacrificio, epitisiais. El escritor de Hebreos afirma lo mismo, porque un pacto, diateque, es ratificado por los cadáveres, epinecrois. Con estas consideraciones en mente, podemos completar la traducción de Hebreos capítulo 9 versículos 16 al 17 comparando BBA o formalmente establecido, ratificado o válido con Ishi, estar en vigor o ser fuerte. ¿Por qué los pactos son ratificados BBA por cadáveres y la presentación ritual de la muerte del pactante? ¿Y qué tiene que ver esto con el que el pacto esté en vigor, Ishi, mientras el pactante vive? El escritor declara que un pacto tiene que ser ratificado por cadáveres para que el pacto no esté en vigor mientras el pactante vive. Aunque esto nos es un tanto difícil de entender, puesto que a la inversa arroja más claridad.
ya que no tendría poder alguno si el pactante no muere. La amenaza de la muerte del pactante asegura que los beneficios del pacto no pueden ser disfrutados al mismo tiempo que se violan sus términos. Si este fuera el caso, el pacto no tendría ninguna validez ni poder, y su ratificación legal carecería de sentido. Robertson tradujo esta última sección como: pues un pacto no es fuerte o válido mientras el pactante vive. Tiene que jurarse la muerte del pactante para que los compromisos del pacto se cumplan. Si no hay una amenaza, y si el pactante puede violar el pacto y vivir, el pacto no tiene ninguna fuerza ni poder ni validez. En el supermercado de mi localidad, nadie que no tenga una matrícula de aparcamiento para discapacitados estaciona en los espacios de aparcamiento para discapacitados. Sin embargo, todo el mundo estaciona en los espacios para vehículos ecológicos, sin tener en cuenta el tipo de vehículo que conducen. La diferencia está en que hay señales en los espacios de aparcamiento para discapacitados que amenazan con multas a quienes se estacionen en esos espacios sin autorización, pero no sucede lo mismo con los espacios destinados a vehículos ecológicos. Sin sanciones no hay pacto. Como lo demuestran los datos bíblicos, la forma precisa de la ceremonia para hacer un pacto puede variar, pero todos estos incluyen sanciones que garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. Si no se hacen juramentos imprecatorios, el pacto no tiene fuerza alguna porque no hay ninguna sanción para hacerlo cumplir. De la misma manera que un padre o madre advierte a su hijo o hija, pero no lo o la disciplina, no tiene ningún poder en su crianza. Hace un pacto que amenaza de muerte, pero no destruye al pactante, tampoco tiene ningún poder. En resumen, un compromiso es solemnizado y formalizado como un pacto cuando se establecen sanciones, garantizando la participación de las partes y el cumplimiento de sus compromisos. C. La materia y forma de un pacto. Los pactos están hechos de compromisos y juramentos. Estos últimos protegen los compromisos. La distinción de estas dos partes puede expresarse de manera práctica mediante las categorías de materia y forma. Los compromisos son la base material del pacto. Las sanciones le conceden un acabado formal. La materia de un pacto son los compromisos de las dos partes. La forma de un pacto se alcanza cuando ambas partes ratifican oficialmente los términos, es decir, la materia implicados. A modo de ilustración, una licencia matrimonial es un documento legal y puede decirse que es la materia del pacto matrimonial ante el magistrado civil, pero hasta que la novia y el novio hayan hecho sus juramentos maritales y hayan firmado la licencia matrimonial, el matrimonio aún no ha sido formalmente concluido o ratificado. También pudiéramos considerar una confesión de fe por sí sola, o como es usada por una asociación o denominación como el documento por el cual los participantes se regirán. La confesión es la materia de la unidad asociativa, pero la forma de una asociación no se hace hasta que las partes involucradas estén de acuerdo con que este documento sea la base o sea la materia de su unidad. Esta distinción ayuda a resaltar las diferencias entre los diversos pactos de la Escritura. Para comenzar con una ilustración, se hace un anillo de metal. Está dando una forma específica a un tipo específico de materia. Si hace un anillo de plata, tendrá un anillo de plata, pero si hace un anillo de oro, su trabajo producirá un anillo de oro. En cada caso ha hecho un anillo, pero los anillos están hechos de materiales diferentes, plata y oro. Analógicamente, los pactos establecidos sobre fundamentos, es decir, materias diferentes, producirán formas diferentes.
Los compromisos pactuales se basan en preceptos y promesas, basados en el equilibrio de los preceptos y las promesas en un pacto dado, y en cómo las sanciones se relacionan con esos preceptos y promesas. Comenzamos a ver diferentes tipos de pactos. Un pacto que condiciona el disfrute de sus bendiciones a la obediencia a preceptos tiene un carácter diferente a uno que dispensa gratuitamente sus bendiciones. Un pacto basado materialmente en un compromiso de obediencia a un mandato es un pacto de obras. Un pacto basado materialmente en un compromiso de promesa es un pacto de gracia. En un pacto de obras, usted tiene que ganar la recompensa, obtiene lo que invierte, recoge lo que siembra, obedece y es bendecido, desobedece y es maldecido. Sin embargo, la idea de mérito o ganancia es relativa en el sentido de que Dios dicta los términos de la obediencia que será rendida, así como la bendición que será dada en recompensa. Si Dios no hiciera que las recompensas estuvieran disponibles mediante la obediencia pactual, la criatura jamás podría reclamar recompensas de Dios porque nunca podrá hacer del Creador su deudor. Y por tanto, si Dios dice, haz esto y recibe aquello, entonces así es el acuerdo. Dios tiene libertad de dictar las condiciones y las recompensas como estime conveniente según su propia sabiduría y justicia. Y una vez que Dios haya establecido una relación de obra-recompensa, se puede reclamar la bendición conforme a la justicia. En un pacto de obras, su obediencia gana la bendición por derecho. Las sanciones formalizan un pacto de obras. Una ley o un mandato, considerada en sí misma la materia del pacto, es simplemente un precepto que dicta lo que se tiene que hacer. Pero cuando una recompensa acompaña la obediencia a una ley, una vez que se establecen sanciones, el pacto alcanza su realización formal porque hay un mecanismo que hace cumplir de forma activa y obliga de manera legal la participación del copactante. En contraposición a un pacto basado en la ley está un pacto basado en la promesa, es decir, un pacto de gracia. En un pacto de gracia, el disfrute de las bendiciones depende solamente de qué bendiciones Dios escoge prometer. En consecuencia, la categoría pacto de gracia ha sido usada por los teólogos porque las bendiciones del pacto son concebidas gratuitamente, independientemente de las obras del copactante. Esta contraposición es afirmada claramente en Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pablo dice lo mismo en Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Y en Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. En un pacto de gracia, las bendiciones son externas al copactante y le son imputadas sin tener en cuenta méritos u obras. No se necesita ganar las bendiciones del pacto, sino más bien recibir simplemente las bendiciones del pacto. Como una ley por sí sola no es un pacto, así tampoco una promesa por sí misma no es un pacto. Una promesa es sencillamente una declaración para darle algo a alguien, pero lo que hace que una promesa sea un pacto en un sentido formal es cuando la parte que promete otorgar las bendiciones es también la que reclama la responsabilidad y obligación por cualquier incumplimiento. Las sanciones garantizan que quien promete ciertamente cumplirá la promesa, solemnizándola como un pacto. Nuevamente tenemos que ser prudentes cuando decimos que estos dos fundamentos legales, la ley y la promesa, no excluyen la presencia de leyes o promesas en una o en otra en un sentido absoluto. Su cualidad de ser mutuamente excluyentes solo hace referencia a la base para el disfrute de las bendiciones,
Entonces, en un pacto de obras, cuando se ha rendido obediencia, se disfrutan las bendiciones prometidas. Por el contrario, en un pacto de gracia, después de que las promesas han sido recibidas, se introducen las leyes. En el primer caso, la promesa tiene que ser ganada, mientras que en el segundo, la ley entregada no socava la promesa que se haya dado. Esta diferencia se ha resumido a menudo como lo hizo Edward Fisher en su libro La médula de la teología moderna, contrastando haz esto y vive con vive y haz esto. Consecuentemente, como Dios impone sobre el hombre una ley o una promesa, cada cual requiere una respuesta diferente de parte del hombre. Bien lo expresa Nehemías Cox. Sin embargo, esta restipulación y en consecuencia la forma y manera de obtener las bendiciones pactuales, así como el derecho por el cual las reclamamos, varía necesariamente según la naturaleza y los términos diferentes de aquellos pactos que Dios en cualquier tiempo hace con los hombres. Si el pacto es de obras, la restipulación tiene que ser hacer las cosas que se requieren en este, incluso cumplir su condición en una obediencia perfecta a su ley. Como corresponde, la recompensa es una deuda según los términos del pacto. No lo entienda como deuda en un sentido absoluto, sino como deuda por el pacto. Pero si es un pacto de gracia gratuita y soberana, la restipulación que se requiere es un recibimiento humilde o una creencia de corazón de esas promesas gratuitas sobre las cuales el pacto se establece. Consecuentemente, la recompensa o bendición pactual es inmediata y eminente por la gracia. La distinción entre estos dos tipos de pactos se expone en la siguiente tabla. De manera gráfica, materia igual a ley, restipulación igual a obediencia, sanción, copactante, forma, pacto de obras. Y en contraposición, materia igual a promesa, restipulación igual a recepción, sanción igual a prometedor del pacto y forma igual a pacto de gracia. Aunque podemos distinguir entre la primera manera en que las partes pactantes responden a las leyes y promesas y la segunda, los pactos que surgen de tal distinción, no todos los pactos entre Dios y el hombre siguen esta rígida dualidad. En el contexto de la obtención de la justicia perfecta, las escrituras son claras en cuanto a que gracia y obras, ley y promesa son opuestos absolutos. Sin embargo, no todos los pactos entre Dios y el hombre tienen en perspectiva la justicia perfecta. Los pactos que Dios hizo con Israel ofrecen bendiciones con base tanto en la promesa como en la obediencia. Que los descendientes de Abraham se multiplicarían y heredarían Canaán fue una promesa gratuita protegida por sanciones, Génesis 15. Pero que individuos, familias y tribus disfrutarían esa herencia dependió de su obediencia. Un compromiso que estuvo igualmente sancionado. Génesis 17:14, Éxodo 24, 7 al 8 y Deuteronomio 27, 28. La materia, compromisos, y la forma, sanciones, de un pacto son dos cosas separadas y necesarias. La respuesta del hombre a los pactos de Dios varía según la materia del pacto. Si el pacto se basa en la ley, el copactante jurará obediencia a la ley. Si el pacto se basa en la promesa, el copactante recibirá la promesa. Sin embargo, hasta que las sanciones garanticen la participación de ambas partes conforme a los términos del pacto y hasta que el hombre haya dado la respuesta apropiada, el pacto no se completa formalmente. D. La cabeza federal. La cabeza federal es una característica esencial de la teología federal. Dios hace pactos con una cabeza federal. Nehemías Cox declaró: esto también es digno de notar por nosotros, que cuando Dios ha hecho pactos en los que la humanidad en general o algún número selecto de hombres en particular han sido involucrados, le ha agradado pactar primero con alguna persona, cabeza
o representante público en lugar de todos los demás que deberían estar involucrados en estos. Este es el caso de Adán, Noé, Abraham, David y Cristo. Es solo en el pacto mosaico donde encontramos la ausencia de una cabeza federal, pero esto se resuelve con el pacto davídico que provee una cabeza federal al pacto mosaico. Analizaremos este asunto en un capítulo más adelante. Cada pacto determina los límites de su cabezaduría federal. Dios pacta con la cabeza federal en nombre de, considerándola como representante de un grupo específico de personas. Por tanto, el alcance de la cabezaduría federal es inmediata. Todos aquellos a quienes la cabeza federal representa están conectados a esta directamente, sin importar cuán lejos esté en el tiempo o la descendencia genealógica. El derecho que tiene al pacto y sus bendiciones o maldiciones fluye exclusiva y directamente por medio de y desde la cabeza federal. Por lo tanto, la membresía pactual está determinada y definida exclusivamente por la cabeza federal. Para determinar nuestra membresía en un pacto dado, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿pertenezco a la cabeza federal? ¿Pactó la cabeza federal en mi lugar? Los que son de Adán pertenecen a su pacto, los de Noé pertenecen a su pacto, los de Abraham pertenecen a su pacto, los de David pertenecen a su pacto, los de Cristo pertenecen a su pacto. Las Escrituras aseveran la naturaleza inmediata de la cabezaduría federal de diferentes maneras. En primer lugar, los hijos de la generación apóstata en el desierto de Sinaí no fueron despojados de su inclusión en el pacto por la desobediencia y apostasía de sus padres. Como descendientes de Abraham, tenían derecho a Canaán independientemente de sus padres. Cox explica de nuevo este punto diciendo: el derecho de la generación más lejana fue derivado tanto de Abraham y del pacto hecho con él como del de su simiente inmediata, y no dependió en absoluto de la fidelidad de sus padres inmediatos. De este modo, se hizo que la simiente inmediata de aquellos israelitas que cayeron en el desierto bajo el desagrado de Dios heredara la tierra de Canaán en virtud de ese pacto con Abraham. Ellos nunca podrían haberlo disfrutado en virtud de la perseverancia de sus padres inmediatos en el pacto. En segundo lugar, el lenguaje de la Escritura en Hebreos capítulo 7 versículos 9 al 10 nos dice que Leví pagó el diezmo a Melquisedec mientras estaba en los lomos de Abraham. Leví, un descendiente lejano de Abraham por varias generaciones, pagó el diezmo a Melquisedec. ¿Cómo es posible? Es posible porque las acciones de Abraham como cabeza federal de sus descendientes contaron para Leví, quien fue considerado descendiente de Abraham directa o inmediatamente. En tercer lugar, los judíos en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor reclamaron la paternidad abrahámica, no solo como su identidad, de la cual tenían conciencia, sino también como su derecho a las bendiciones del reino venidero. Esta demanda fue rechazada por Cristo en Mateo capítulo 3 versículo 9, no porque no fueran descendientes de Abraham, sino porque no era un reclamo válido para la membresía en el reino de Dios. Ellos ciertamente eran descendientes de Abraham y tenían una relación federal inmediata con Abraham, concediéndoles así el derecho al reino de Israel. Pero no vieron que una nueva cabeza federal y un nuevo pacto habían sido provistos en Cristo Jesús, por medio de los cuales se obtenía el derecho al reino de Dios. Los hijos de Abraham en la carne necesitaban ser hijos de su fe para heredar este reino. En cuarto lugar, Pablo argumenta en Romanos 5 que así como el pecado de un solo hombre trajo la maldición sobre todos a quienes aquel representó, también la obediencia de otro hombre trajo bendición sobre todos a quienes éste representaba. Esto no solo puede decirse del pacto de obras y del pacto de gracia. Es la naturaleza de la cabezaduría federal en cualquier pacto.
La cabezaduría federal es vital para un entendimiento apropiado de la teología pactual. Una de sus aplicaciones es que reforma la idea de que Dios siempre pacta con familias. Puesto que Dios siempre pacta por medio de una cabeza federal, la membresía pactual depende directa y únicamente de la cabezaduría federal que Dios establece, y el resultado es que cuando investigamos nuestro propio lugar en un pacto dado, el factor determinante es si pertenecemos a la cabeza federal. ¿No están los padres involucrados en este proceso? Lo están cuando una cabeza federal es designada para representar a su posteridad natural. En tales casos, el linaje de los padres es la causa eficiente de que un niño entre a un pacto, pero la causa material sería los derechos de su cabeza federal, y la causa formal sería el arreglo pactual. Los padres pueden producir un miembro pactual, pero no producen la membresía pactual. Esto sigue siendo cierto independientemente de cuántas generaciones sigan la cabeza federal. Mientras el pacto hecho con esa cabeza federal siga siendo válido, también lo serán las promesas hechas a la descendencia. Además, la descendencia tiene una relación directa e inmediata con la cabeza federal, pero cada pacto tiene una cabeza federal diferente. Por tanto, cada pacto determina a quién representa la cabeza federal. La cabezaduría federal y las familias no se oponen entre sí necesariamente, pero hay que entender su correcta revelación. Al final de cuentas, la membresía pactual se deriva directa e inmediatamente de la cabezaduría federal. Habiendo analizado la definición de un pacto, explicado las sanciones pactuales, distinguido entre la materia y la forma de un pacto, y habiendo delineado la naturaleza de la cabeza federal, ahora nos dirigimos a tratar la relación de los pactos con los reinos más detalladamente. 2. ¿Cuál es la función de un pacto? En esta sección relacionaremos varias corrientes de pensamiento de una manera sencilla. Entonces, ¿cuál es la función de un pacto? ¿Qué hacen los pactos? Los pactos de Dios delegan dominio. Dios tiene dominio supremo sobre todo. Toda la creación es su reino. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmos 24, 1 al 2. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos, Él, que todas las obras de ellos entiende. Salmo 33, 13 al 15. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Daniel 4, 34 al 35. Además de su reinado universal sobre la creación, Dios ha usado los pactos para establecer reinos particulares en la tierra, todos los cuales le pertenecen, son responsables ante Él y dependen de Él. Los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado. Los pactos establecen las fronteras de un reino, designan cabezas federales, conceden promesas, imponen leyes, definen la descendencia de la cabeza federal y especifican todos los demás detalles pertinentes y necesarios con respecto a cómo Dios ejercerá su dominio por medio de la cabeza federal y su descendencia. Con un pacto, cada parte involucrada en un reino puede saber cómo actuar y qué esperar. Los reinos se manifiestan a sí mismos en formas visibles a través de los términos de los pactos. El reino es el pacto realizado, implementado o hecho realidad. Esto suena más bien abstracto al principio,
Pero a lo largo de la historia bíblica, desde el pasado hasta el presente, Dios ha establecido reinos por medio de pactos. Esta obra analizará 3 reinos, cada uno establecido y gobernado por sus propios y distintos pactos: el reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Pueden ser visualizados y recordados fácilmente en la siguiente tabla. El reino de la creación como pacto de obras, pacto noémico; el reino de Israel, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico; y el reino de Cristo, pacto de redención, pacto de gracia. Cada uno de estos reinos depende del rey o figura representativa con quien Dios pacta el reino al cual tienen derecho. Entonces, el reino de la creación depende de Adán y más tarde de Noé. El reino de Israel depende de Abraham, Moisés y del linaje de David. Y el reino de Cristo depende de Jesucristo. Estos reinos serán tratados individualmente en partes posteriores de esta obra, pero no son proyectos separados, independientes o inconexos, con sus propios propósitos paralelos. Al final, todos estos terminan en un solo reino de Dios bajo un solo Rey, Jesucristo. Seguir el rastro de las acciones y los tratos de Dios con la humanidad en estos reinos y pactos nos lleva en última instancia a la revelación del misterio del pacto y el reino de Cristo, en quien todas las cosas en el cielo y en la tierra son llevadas a consumación. Efesios 1 del 9 al 10. Conclusión. En resumen, un pacto es un compromiso divinamente sancionado que define la relación entre Dios y otra parte. Además, un pacto funciona como la base legal ordenada por Dios sobre la cual se funda un reino y por la cual se gobierna un reino. Con este fundamento echado y establecido, comenzaremos nuestra exposición del misterio de Cristo en los reinos y los pactos de las Escrituras, comenzando con el reino de la creación y el pacto de obras.